Bienvenido, bienvenida una vez más a este podcast denominado Ser un Vago. Mi nombre es Nahuel y hoy traigo un capítulo especial denominado La Liberación Final. En el día de hoy seguimos exponiendo a su manera, a nuestra forma, el ego y sus capas. Las diferentes formas en que está compuesta la mente, las diferentes formas en las que actúa y se esconde, y en el fondo buscamos o intencionamos sentir y experimentar esa presencia, ese poder, esa fuerza, ese espíritu siempre presente en cada uno de nosotros. Así que bien, podés usar auriculares, podés relajarte, ojos cerrados. Si querés, lo podés hacer y escuchar mientras haces algunas de tus actividades cotidianas también. El fin último, dejar que las palabras, que la energía puesta en estas contemplaciones hagan su efecto por sí solas y no forzar nada. Así que muchas gracias por oír y continuamos. Capítulo 1, episodio 9. Las capas del ego. ¿Y si todo lo que crees haber soltado sigue siendo parte del ego? ¿Y si incluso tu silencio, tu calma, tu aparente despertar fueran solo otra máscara más? ¿Y si no has avanzado, sino que solo te has refinado? El ego no siempre grita, no siempre presume, no siempre desea cosas mundanas. A veces se calla, a veces se arrodilla, a veces medita, a veces repite. Yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Pero sigue siendo él el que lo dice. El Advaita Vedanta, esta sabiduría que compartimos aquí, vino a mostrarte que la vida que crees tener no es tuya y el tú que la vive no existe. Pero luego no se rinde fácilmente, no desaparece con un suspiro, no se evapora con un libro, se adapta, se esconde, se refina y por eso no se vence de golpe. Se desnuda capa por capa. Cada creencia sobre ti mismo es una piel, cada identidad una envoltura, cada frase aprendida un disfraz más. Y si realmente quieres despertar, no basta con mirar hacia la luz. Tienes que atreverte a mirar cada una de esas capas, verlas, exponerlas y soltarlas, no con esfuerzo, sino con la claridad de que nunca fuiste eso. Y todo comienza con una pregunta que ya conoces, pero que quizás nunca te la has hecho de verdad. ¿Quién soy yo? Ahora vamos a recorrer juntos esas capas una por una. La primer capa, el cuerpo. La primer capa es la más densa, la más evidente, la más profundamente asumida. El cuerpo, la creencia yo soy este cuerpo. No suele formularse con palabras, pero actúa en cada gesto, en cada miedo, en cada deseo. Proteges el cuerpo, decoras el cuerpo, temes por el cuerpo, te identificas con el cuerpo. ¿Crees que tú empiezas donde empieza la piel y terminas donde ella acaba? ¿Crees que los límites del cuerpo son los tuyos? ¿Crees que tu historia personal está contenida en esa forma que ves en el espejo? Debemos saber que el cuerpo no dice yo. Es el pensamiento yo el que se adhiere al cuerpo y dice yo soy esto. El cuerpo no afirma nada, es una herramienta, un instrumento, una forma funcional que permite experimentar este plano, pero en sí mismo no tiene identidad. El error ocurre
cuando la conciencia, que es ilimitada, se contrae y se cree localizada, cuando lo que eres, presencia pura sin forma, se identifica con una imagen densa, sujeta a leyes, a tiempo, a deterioro, y a partir de ahí todo se distorsiona. Aparece el miedo a morir, el deseo de complacer, la necesidad de gustar, de ser tocado, validado, cuidado. El mundo entero se construye alrededor de la defensa o la gratificación del cuerpo, incluso tu espiritualidad, incluso tu silencio. A veces meditas para calmar el cuerpo o para proyectarte más allá de él. Pero todo eso sigue ocurriendo desde el punto de referencia corporal, como si tú estuvieras dentro del cuerpo, como si tú fueras ese centro que respira, que se mueve, que envejece. No se te pide que niegues el cuerpo, se te pide que lo veas por lo que es, una herramienta, una sombra, una forma vacía habitada por la luz de lo que tú eres. Cuando el cuerpo cae en el sueño profundo, tú sigues siendo. Cuando cierras los ojos, tú sigues siendo. Cuando no piensas en tu forma, tú sigues siendo. Entonces, ¿dónde está el cuerpo en esa experiencia? En ningún sitio. Porque no es necesario, porque no eres él. Y sin embargo, mientras creas que lo eres, sufrirás. Sufrirás por su dolor, por su rechazo, por su placer perdido, por su deterioro inevitable, porque mientras seas el cuerpo, serás tiempo, serás historia, serás amenaza y todo lo demás. El deseo, el miedo, la muerte te seguirán como sombras. Por eso esta capa es la primera y por eso es la más difícil de ver, porque la has tomado como verdad, porque nadie te dijo que no eras esto, porque nunca te detuviste a mirar quién está habitando este cuerpo y si ese alguien realmente existe. La segunda capa del ego, la identidad. Una vez que crees ser el cuerpo, surge la identidad. Ya no solo dices yo soy esto, sino también yo soy esto que me ha pasado. Y así el ego se solidifica. Ya no basta con tener forma, ahora necesita historia. Te defines por lo que viviste, por lo que sufriste, por lo que lograste, por las heridas que arrastras, por lo que perdiste y por lo que aún esperas recuperar. Eres el que fue abandonado, el que luchó, el que se despertó, el que aprendió, el que se transformó. Y lo más peligroso de todo esto es que parece legítimo, incluso parece valiente. Debes saber, ese relato, esa voz que dice yo soy este pasado, es solo pensamiento, memoria que aparece aquí y ahora, movimiento mental que se afirma a sí mismo para seguir existiendo. La identidad es el disfraz sofisticado del ego porque parece profundo, porque parece necesario, porque te da una continuidad, pero si lo observas con atención, verás que cada vez que piensas en quién eres, usas recuerdos, y los recuerdos no están vivos, no tienen poder, solo son reflejos mentales a los que tú le das crédito, y al hacerlo, te encapsulas en una narrativa. Te reduces, te aprisionas. Cada recuerdo necesita un narrador, pero si buscas sinceramente al narrador, no lo encuentras. Solo hay presencia, solo hay silencio, solo hay esto. El pasado es solo pensamiento en el presente, y sin ese pensamiento no eres nadie, y sin ser nadie, eres todo. El ego se sostiene repitiendo, yo soy este que fue, yo soy este que ha vivido esto, pero lo que eres no tiene pasado, no tiene edad, no tiene evolución, no ha mejorado, no ha sanado, no ha sido herido. No porque seas insensible, sino porque jamás fuiste un personaje, solo una apariencia, solo una construcción. Cuando caes en la identidad,
todo se llena de conflicto. Debo superar esto, debo integrar aquello, debo perdonar lo otro. Pero cuando ves que no eres la identidad, el conflicto se disuelve. No porque haya sido resuelto, sino porque nunca fue real, porque no había un tú a quien le ocurriera. Por eso, esta segunda capa es tan seductora, porque te hace sentir alguien, pero ese alguien es el obstáculo, ese alguien es la cárcel. Y lo que eres no necesita relato, no necesita explicación, solo es. Tercer capa, el tiempo. Una vez que crees ser alguien con historia, nace la siguiente ilusión, el tiempo. Porque toda historia necesita una línea, un antes y un después. Y si hay una identidad que debe protegerse, entonces también hay un futuro que alcanzar y un pasado que cargar. Pero eso, hermano, no es el tiempo real, es el tiempo psicológico. El tiempo no existe como algo objetivo que avanza. El tiempo es una función del pensamiento. Es el ego proyectándose hacia adelante o hacia atrás para sostener su continuidad. El ego no puede vivir en el presente porque en el ahora no hay historia. En el ahora no hay argumento. En el ahora no hay nadie que contar. Por eso el ego necesita siempre recordar o anticipar. Y lo hace desde la raíz de yo soy esto para sostener la ilusión de permanencia. Porque lo que tú llamas tiempo es solo la sensación de estar yendo a algún lugar. Es la idea de que aún no eres lo que deberías ser. Es la ansiedad de tener que lograr algo. Es la culpa por no haberlo hecho. Pero cuando el yo se disuelve, todo eso se cae. No porque consigas vivir en el presente, sino porque ves que nunca hubo más que presente. No hay nada fuera de este instante. Todo lo que recuerdas, todo lo que proyectas, ocurre aquí, en este espacio, en esta conciencia. Y si el pensamiento se calla, el tiempo desaparece. No porque te vuelves más lento, más sereno o más zen, sino porque te das cuenta de que nunca saliste de la hora, solo lo cubriste con ruido. Esta capa es sutil, porque parece inocente, parece útil. Te dice que debes planear, evolucionar, construir, pero todo eso nace de la creencia de que tú estás incompleto, de que hay un tú que necesita llegar a otro estado. Pero, ¿y si no hay ningún tú? ¿Y si no hay ningún lugar a donde ir? Entonces el tiempo no se detiene, simplemente se ve como lo que es, una ilusión sostenida por el ego. Y ahí comienza la libertad, no cuando el tiempo desaparece, sino cuando tú dejas de creértelo. Cuando ves que cada segundo que añades a tu historia personal, cada expectativa, cada proyecto, cada línea de futuro, es solo más yo, más distancia, más separación. Pero el ser es ahora, siempre, ahora, solo, ahora. Cuando crees haber soltado el cuerpo, cuando ya no te apegas tanto a tu historia, cuando incluso empiezas a ver que el tiempo es una ilusión, entonces el ego da su paso más sutil, más elegante, más espiritual. Se convierte en el testigo. Ya no dice yo soy el cuerpo, sino yo soy el que observa todo esto. No se aferra al personaje, sino a la posición del que ve al personaje. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se detienen y creen haber despertado. Creen que ya lo han logrado porque pueden mirar sus pensamientos sin identificarse, porque sienten distancia del dolor, porque parecen habitar una especie de calma observadora. Pero lo que no ven es que aún hay alguien ahí. Aún hay un punto de referencia. Aún hay un yo.
La cuarta capa, el testigo. El testigo aún es una posición mental, aún es una función, aún es algo que aparece y desaparece, algo que puede ser observado también. Entonces, ¿quién es el que dice yo soy el testigo? ¿Quién se coloca en ese pedestal silencioso de conciencia que todo lo ve? ¿Es real o simplemente otro pensamiento refinado, espiritualizado, aceptable? Esta capa es la más peligrosa porque parece liberación, pero solo es una última defensa. El ego ha aprendido a mirar sin reaccionar, ha aprendido a contemplar, pero sigue siendo alguien, sigue estando, sigue siendo una presencia con forma, aunque sea invisible. Y mientras haya forma, hay dualidad. Hay esto que es observado y esto que observa. Hay distancia, hay separación. Atrévete a mirar quién es ese que observa. Si lo haces con sinceridad, sin estrategias, sin respuestas mentales, verás algo brutal. Que el testigo también es un pensamiento. Que esa sensación de ser alguien que mira también desaparece cuando no se alimenta. Y entonces, por primera vez, no hay nadie, no hay testigo, no hay observado, no hay objeto, no hay sujeto, solo hay esto, presencia sin forma, sin centro, sin distancia, sin nombre. El ego puede fingir muchas cosas, puede fingir humildad, silencio, desapego. Puede incluso fingir que no está, pero lo único que no puede fingir es su ausencia total. Y cuando el testigo también se cae, eso es lo que queda. Nada, nadie, todo. La quinta y última capa, el silencio. La última capa, la más invisible de todas, es el silencio fabricado, la calma que parece verdad, el vacío que parece liberación. El ego cuando ya no puede ser cuerpo, cuando ya no puede ser historia, cuando ya no puede sostener el tiempo ni refugiarse en el testigo, se convierte en algo aún más sutil, el que no dice nada, el que parece haber desaparecido, pero en realidad solo se ha camuflado detrás del control. Ya no habla, ya no reacciona, ya no desea, pero aún está ahí, sosteniendo el silencio como logro, como estado, como refugio. El ego espiritual se alimenta de eso, de la idea de que estar en silencio es estar más cerca del ser. Y eso en apariencia funciona, te calma, te centra. Pero si te detienes a mirar, verás que ese silencio aún tiene dueño, aún tiene forma, aún está siendo sostenido por un yo que no habla, que no se mueve, pero que sigue sintiéndose alguien. El silencio real no es un estado, es la naturaleza del ser cuando el ego no está. No es el resultado de una práctica, no es algo que tú mantienes, no es una atmósfera que debes conservar, es lo que ya es cuando tú no interfieres, cuando tú como persona. Pero el ego quiere apropiarse todo, incluso el silencio. Entonces lo persigue, lo practica, lo cultiva, se sienta a disfrutarlo, como si fuera suyo, como si fuera un premio por haber comprendido una enseñanza espiritual. Ese silencio fabricado puede durar años, puede volverte experto en no hablar, en no pensar, en no reaccionar. Puedes parecer un iluminado, pero si aún hay alguien dentro, alguien que observa ese silencio, que lo quiere mantener, que lo teme perder, que se aferra a él como salvación, no es silencio, es resistencia, es control, es ego. El verdadero silencio ocurre cuando tú ya no estás ahí para sostenerlo, otra vez. Cuando no hay esfuerzo,
cuando no hay meta, cuando no hay observador. Solo queda el ser. No en calma, no en paz, no en luz. Solo esto, sin palabra, sin nadie que lo nombre, sin nadie que lo sepa. Y ese es el final del juego. No el silencio como técnica, sino el silencio como evidencia de que ya no hay nadie fabricando nada. Despertar no es descubrir quién eres, es ver con absoluta claridad que no hay nadie, no hay centro, no hay historia, no hay testigo, no hay buscador. Solo capas que el ego ha tejido para mantenerse vivo. Capa por capa, disfraz por disfraz. El yo se ha escondido detrás de cada gesto espiritual, de cada búsqueda honesta, de cada aparente avance. Pero si te detienes ahora, si respiras sin querer llegar a ningún lugar, si dejas de mirar hacia adelante, tal vez puedas sentirlo. No hay nada más que quitar, porque ya no hay nadie que quite. Todo lo que creías que eras ha sido visto. Todo lo que defendías se ha deshecho. Todo lo que esperabas alcanzar ha quedado sin sentido. Y en ese espacio donde no hay tú, es donde empieza lo real. Capítulo final de este episodio 9. No hay nadie que despierte. Solo queda esto: presencia sin nombre, conciencia sin forma, y un silencio que no elegiste, pero que lo contiene todo. Ahora, ¿en qué capa crees tú que te estás escondiendo? Escríbelo en los comentarios, no para explicarte, no para sanar. Escríbelo para exponer al que aún quiere existir, para que el ego poco a poco se quede sin dónde meterse y pueda por fin desaparecer. ¿En qué nivel de conciencia crees estar ahora mismo? ¿Tercera dimensión? ¿Cuarta dimensión? ¿Quizás alcanzaste ya la conciencia crística? ¿O estás despertando en la quinta dimensión? Bueno, todo esto suena fascinante, atractivo, incluso importante, porque a tu mente le encanta tener mapas, le encanta clasificarse, evaluarse, compararse. Y hoy en día abundan las teorías sobre los niveles de conciencia. Son atractivas, seductoras, pero también profundamente engañosas. Hablar de niveles de conciencia parece útil porque te da la ilusión de estar progresando. Te hace sentir que vas subiendo escalones hacia un estado más elevado, más puro, más real. Este es un peligroso autoengaño, porque aunque estos niveles parezcan muy espirituales, son en realidad otra forma sutil del ego para seguir existiendo. Mientras estés convencido de que existe una escalera hacia el despertar, estarás atrapado en la idea de ser alguien que aún no ha llegado, alguien que debe esforzarse, alguien incompleto que debe alcanzar algo en el futuro. Y esa idea, ese alguien que persigue niveles y estados especiales, es exactamente el personaje ilusorio que bloquea la realización profunda del ser. La verdad no está dividida en niveles. El ser es indivisible, es uno eterno y ya está plenamente realizado ahora mismo. No hay niveles que escalar, solo hay una ilusión que soltar. La realización no es una meta futura que dependa de subir niveles. No existen grados ni etapas para alcanzar lo que ya eres. La conciencia pura, el ser, no puede ser alcanzado o mejorado simplemente porque ya está aquí, ahora mismo, pleno y absoluto. Lo que llamas niveles de conciencia son estados mentales, experiencias que vienen y van. Sí, pueden parecer espirituales o trascendentes, pero siguen siendo fenómenos temporales en la mente.
La verdadera realización es ver a través de esta ilusión. Es reconocer que nunca hubo separación, nunca hubo distancia entre tú y el ser. Estuviste siempre completo, siempre realizado. No se trata de sumar, sino de restar. No de construir una escalera hacia arriba, sino de soltar cada ilusión que dice que no estás listo, que aún falta algo, que hay niveles superiores. Cuando comprendes esto, todo cambia. Ya no persigues estados ni te comparas con nadie. Ya no dependes de niveles ni experiencias. Estás aquí en la realidad pura, silenciosa, que nunca ha cambiado. El mayor obstáculo en tu camino hacia la verdad no son tus errores ni tus debilidades. Curiosamente, la mayor trampa es la propia espiritualidad mal entendida. Muchos se quedan atrapados en un personaje espiritual que medita, busca experiencias especiales, persigue estados elevados, acumula conocimientos y cree estar más cerca de la iluminación por ello. Pero todo esto es simplemente más mente, más ilusión. Es una forma sutil de reforzar al ego, disfrazándolo de buscador espiritual. No importa cuántas horas medites, cuántos libros leas, cuántas prácticas hagas, si detrás de todo ello sigue habiendo alguien que busca, alguien que cree que tiene que hacer algo para alcanzar la realización. Estarás dando vueltas sin llegar a ningún sitio. La realización no es una experiencia espiritual extraordinaria, no es algo que se adquiere o que se obtiene después de grandes esfuerzos, es justamente dejar de perseguir, es soltar por completo la ilusión de ser alguien que necesita algo más. En el momento en que abandonas esa identidad espiritual, ese ego sutil disfrazado de buscador, descubres algo maravilloso y sencillo, que la verdad siempre estuvo justo aquí, ahora, en este preciso instante, sin necesidad de buscarla. La verdadera libertad llega cuando dejas de medir, comparar y perseguir niveles imaginarios. Cuando sueltas toda esa búsqueda, no queda vacío ni ausencia. Queda lo que siempre estuvo aquí, el silencio pleno y radiante del ser. Esta libertad no es un estado especial, ni una experiencia mística. Es simplemente dejar de luchar, dejar de intentar convertirte en algo diferente de lo que ya eres. Acepta esto. Esta es la invitación a la libertad. Nos encontramos en el silencio. Gracias.